Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo blanco y les vamos a hablar sobre la patología molecular de las enfermedades mitocondriales. Mi nombre es Lina Rachel Ramón Toledo y les voy a introducir al tema platicándoles un poco más sobre las mitocondrias, que son organelas esenciales en nuestras células. Aunque antes no se les prestaba mucha atención, hoy sabemos que son clave para generar energía, controlar el calcio y regular la muerte celular. Algo que tal vez no sabías de las mitocondrias es que tienen su propio ADN, completamente diferente al ADN del núcleo. Este ADN es muy pequeño y tiene una característica especial que se hereda solo de la madre. Hay una teoría muy aceptada, es que las mitocondrias provienen de una bacteria que hace mucho tiempo fue absorbida por una célula mucho más grande. Esta bacteria empezó a producir energía para la célula y con el paso del tiempo se convirtió en lo que hoy conocemos como mitocondria. Las mitocondrias tienen dos membranas, una externa más permeable y una interna compleja llamada crestas, donde se produce el ATP. Estas mitocondrias son sensibles porque su ADN muta fácilmente por tres razones. Generan radicales de oxígeno, tienen la misma protección que el ADN nuclear y no pueden reparar bien su ADN. Esas mutaciones pueden afectar su función y causar enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales son un tipo de enfermedad hereditaria que afecta al metabolismo y son las más comunes dentro de este grupo. Ocurren porque las mitocondrias de nuestras células no funcionan bien, lo que significa que no podemos producir suficiente energía para el cuerpo. Los órganos que más energía necesitan, como el corazón, los músculos, el cerebro, el hígado, los riñones y los ojos, son los más afectados. Estas enfermedades pueden aparecer a cualquier edad, desde que estamos en el útero hasta la edad adulta. Los que se heredan únicamente de la madre. Esto pasa porque el ADN mitocondrial viene solo del óvulo, ya que los espermatozoides no aportan mitocondrias en la fecundación. Así que si una madre tiene una mutación en su ADN mitocondrial, todos sus hijos la heredan, pero solo las hijas pueden pasar a la siguiente generación. Ahora el problema principal de estas enfermedades es que afectan la producción de energía en el cuerpo. Las mitocondrias son como las plantas de energía de nuestras células, y si fallan, las células no reciben suficiente ATP, que es lo que les da energía para funcionar. Esto impacta especialmente a los órganos que más energía ocupan, como el cerebro, los músculos y el corazón. Otra característica de las enfermedades son en sus síntomas. En las manifestaciones clínicas más comunes puede ser la oftalmoplegia, que es la dificultad para mover los ojos, también la sordera, por daño en los nervios auditivos. También los síntomas multisistémicos, que pueden ser problemas neurológicos, como las convulsiones, la epilepsia, problemas de coordinación e incluso la demencia. Estas enfermedades son progresivas, lo que significa que con el tiempo van empeorando. Otra cosa importante es que no hay una única forma en la que se presenten esas enfermedades. Dos personas con la misma mutación pueden tener síntomas completamente diferentes, incluso dentro de una misma familia. Pueden haber casos leves y otros muy graves. Esto se debe a algo llamado heteroplasmia, que significa que no todas las mitocondrias dentro de una célula están dañadas en la misma proporción. Lo más complicado es que no tiene cura. Hasta ahora los tratamientos solo ayudan a controlar los síntomas y a mejorar la calidad de vida, pero no pueden reparar el daño de las mitocondrias. Aún así, se sigue investigando para encontrar las mejores terapias. Hola, mi nombre es Angie y yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos clínicos. Uno de ellos es sobre el síndrome de Kienster, que es un adolescente de 14 años con síntomas de ptosis bilateral, esta es caída de párpados, y oftalmoplegia externa progresiva, que afecta la movilidad ocular, y sobre la pigmentación retiniana de los ojos. Su diagnóstico se identificó una elección en el ADN mitocondrial, confirmando pues este síntoma. Otro de ellos es sobre la enfermedad mitocondrial multisistemática de una mujer de 35 años con síntomas de debilidad muscular progresiva, intolerancia al ejercicio y epilepsia. Su diagnóstico fue una mutación en M3243A en el ADN mitocondrial, afectando músculos y sistema nervioso y digestivo. Mi nombre es Hannah y les voy a hablar sobre el síndrome de Melas. El término Melas hace referencia a tres elementos, los cuales son la encefalomiopatía mitocondrial, la acidosis láctica y los episodios similares a accidentes cerebrovasculares. Este es un desorden multisistémico de herencia materna causado por mutaciones en el ADN mitocondrial, donde se afectan citocromos de la cadena de transporte de electrones y se disminuye el rendimiento de producción de energía de las células. Es una de las miopatías mitocondriales más comunes y tiene una tasa de incidencia de 1 en cada 10.000 personas. Y, más que nada, se presenta en la infancia. La causa a nivel molecular se debe a un cambio en el nucleótido 3243, donde la adenina se sustituye por guanina en el gen MTTL1, el cual codifica el ARN de transferencia de leucina, y provoca una disfunción de la cadena respiratoria, alterando la producción de energía. Esta mutación se encuentra en el 80% de los casos, aunque también se han detectado otras mutaciones en la posición 3260, que está vinculada a la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Y las manifestaciones clínicas varían en función del porcentaje de mitocondrias que albergan ADN mitocondrial mutado, donde afectan más que nada a los órganos que requieren una alta producción de ATP oxidativo, como lo son el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético y el sistema cardiovascular. Y lo que se ha podido observar es que la mutación A3243G provoca una traducción mitocondrial anormal, donde se reduce la síntesis de proteínas mitocondriales y se afectan a las subunidades del complejo de la cadena transportadora de electrones, dando como resultado una producción insuficiente de energía mitocondrial y la falta de ATP para satisfacer las necesidades energéticas
provoca una disfunción multiorgánica y una estimulación en la proliferación mitocondrial. Y ahora voy a explicar los 3 elementos en los que consiste el término MELAS, empezando por la encefalomiopatía mitocondrial, donde las encefalomiopatías hacen referencia a enfermedades que su origen se da en alteraciones en la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central. Y aquí son frecuentes los episodios convulsivos, que consisten en una agitación motora exagerada, actividad muscular espasmódica y cambios en el estado de conciencia, y asumen un riesgo ya que pueden provocar consecuencias graves a nivel cognitivo y motriz. Por otro lado está la acidosis láctica, la cual se refiere a una acumulación anormal de ácido láctico, que es una sustancia generada sobre todo en glóbulos rojos y células musculares, y cuando se acumula de manera patológica puede provocar problemas de salud graves, provocando hasta la muerte. Y algunos signos que indican una acidosis láctica son vómitos, dolor gástrico, deshidratación o déficit en suministro de sangre y oxígeno a músculos, tejidos y órganos. Y por último están los accidentes cerebrovasculares, también conocidos como episodios ACV, que consisten en un evento focal y espontáneo donde se interrumpe el flujo de sangre en alguna parte del cerebro. Y cuando esto pasa por más de unos segundos, las células del cerebro comienzan a dañarse y mueren a causa de falta de oxígeno y nutrientes. Los síntomas del síndrome MELAS pueden aparecer durante la infancia o la adolescencia. Se caracterizan por la ocurrencia de accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, normalmente antes de los 40 años, y también por episodios recurrentes de acidosis láctica o la presencia de fibras musculares rojas desgastadas en biopsias musculares. Las manifestaciones clínicas afectan más que nada a los órganos con una alta demanda metabólica, como serían el sistema nervioso central, el corazón y los riñones. Y las más comunes son la anorexia, deterioro cognitivo, el retraso en el desarrollo, migrañas, náuseas, vómitos, déficit de atención, alteraciones en la conciencia o patologías musculares y motoras. La presencia de esta enfermedad puede ser diversa y puede incluir condiciones como baja estatura, pérdida de audición, diabetes o miocardiopatía hipertrófica, entre otras. Y aunque no existe una cura para el síndrome de MELAS en la actualidad, su tratamiento se debe enfocar en abordar las complicaciones que se presentan, tanto neurológicas, cognitivas, metabólicas, musculoesqueléticas, gastrointestinales y cardiopulmonares. Algunos seguimientos que se hacen para un manejo sintomático de los pacientes son el uso de anticonvulsivantes en caso de convulsiones, donde se evita el uso de ácido valproico, ya que tiene toxicidad a nivel mitocondrial. También la fisioterapia para una rehabilitación a causa de episodios ACV y el uso de L-arginina, que también ayuda en episodios de ACV cuando se presentan de forma aguda para evitar daños mayores. Este se recomienda en 500 miligramos por kilogramo para niños o 10 gramos por metro cuadrado de superficie corporal para adultos. La administración de coenzima Q10, que facilita la transferencia de electrones en la cadena de transporte y ayuda a estabilizar los complejos, disminuyendo el estrés oxidativo, la debilidad muscular y los niveles de lactato. La dosis recomendada en adultos es de 200 a 400 miligramos al día, con dosis máxima de 600 miligramos al día, y en niños es de 3.4 a 10 miligramos al día. También está el uso de L-carnitina, que ayuda en el transporte de ácidos grasos de cadena larga a la matriz mitocondrial para la beta-oxidación. Este se puede administrar en dosis de 3 gramos diarios en 3 dosis divididas para adultos, y de 100 miligramos por kilogramo al día para niños en 3 dosis divididas. Mi nombre es Nicole Gaviño y yo les voy a hablar sobre el síndrome de Lake. El síndrome de Lake es una enfermedad de origen genético que puede manifestarse de forma esporádica o heredarse a través de distintos patrones. Se caracteriza por una deficiencia en el complejo piruvato deshidrogenasa o en los complejos del 1, 4 y 5 de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. En condiciones normales, los carbohidratos, lípidos y proteínas se degradan para formar acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, y en este ciclo se generan cofactores reducidos que transfieren electrones a la cadena de transporte de electrones, permitiendo la síntesis de ATP a través del complejo ATPasa. En el síndrome de Lake, este proceso está alterado debido a mutaciones genéticas que afectan principalmente los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial, en especial el complejo 1, que es el NADH deshidrogenasa, el complejo 4, citocromo C oxidasa, y el complejo 5, que es el ATP sintasa. También puede haber defectos en el complejo piruvato deshidrogenasa, lo que impide la conversión del piruvato en acetil-CoA. Se estima que el 80% de los niños con síndrome de Lake heredan la mutación genética responsable de la enfermedad a través de 2 mecanismos principales. El primero es la herencia autosómica recesiva, que ocurre cuando el niño recibe la misma mutación genética de ambos padres, los cuales son portadores del gen alterado, pero no presentan la enfermedad. La herencia recesiva ligada al cromosoma X se debe a una mutación en el cromosoma X, la cual puede ser transmitida por la madre o el padre biológicos. Si la madre es portadora de la mutación, en uno de sus cromosomas X existe un 25% de probabilidad de que su hijo o hija genere el gen alterado. En caso de que un niño varón herede la mutación, desarrollará el síndrome de Lake, mientras que una niña no presentará la enfermedad, pero podría transmitir el gen mutado a su descendencia. Un padre con la mutación en su cromosoma X solo puede transmitirla a sus hijas, pero no a sus hijos. ¿Qué sucede a nivel metabólico? Hay menos producción de ATP. También cuando el piruvato no puede convertirse en acetil-CoA, se usa otra vía menos eficiente que genera más ácido láctico, lo cual provoca acidosis. Hay estrés oxidativo, lo cual afecta a las proteínas, grasas y ADN de la célula, problemas en el transporte de protones y daño en el cerebro y en el sistema nervioso. Los síntomas del síndrome de Lake suelen manifestarse en los primeros 2 años de vida. Inicialmente, el bebé puede desarrollar habilidades motoras normales, como sostener la cabeza, pero con el tiempo experimenta una regresión. Los síntomas tempranos del síndrome de Lake pueden incluir dificultad para tragar, que es la disfagia, episodios de diarrea y vómitos, hipotonía, que es el tono muscular reducido, llanto persistente, reflejos deficientes y dificultad para sostener la cabeza. Después aparecen otros síntomas como la pérdida de habilidades cognitivas, problemas de equilibrio y coordinación, que es la ataxia,
dificultad para articular algunas palabras, parálisis parcial, convulsiones, entre otros. También hay un impacto en la visión como el estrabismo, degeneración del nervio óptico e incluso pueden perder la visión. Al momento no existe cura para el síndrome de Lake. Mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar sobre las recomendaciones terapéuticas. A nivel nutricional se recomienda una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, como la cetogénica o modificada, ya que los cuerpos cetónicos pueden servir como una fuente de energía alternativa. Es importante evitar el ayuno prolongado, ya que esto puede agravar la disfunción mitocondrial al aumentar la degradación muscular y la producción de lactato. Por ello se sugiere realizar comidas cada 3 a 4 horas o utilizar fórmulas nutricionales específicas en algunos casos. En cuanto a la suplementación, la coenzima Q10 es clave, ya que mejora la función mitocondrial y ayuda en la producción de energía. La riboflavina y la tiamina pueden mejorar la función enzimática, la creatinina para reducir la fatiga y omega 3 con efecto antiinflamatorio. En síndrome de Melas, la suplementación con arginina puede mejorar la vasodilatación y reducir la gravedad de los episodios similares a accidentes cerebrovasculares. La distribución de macronutrientes recomendada incluye de 40 a 50% carbohidratos, evitando azúcares simples, de 15 a 20% proteínas y de 35 a 45 grasas saludables como aceite de oliva, frutos secos y pescados grasos. También es importante consumir suficiente fibra, de 20 a 30 gramos al día, para mantener una buena salud digestiva. Entre los alimentos recomendados están las fuentes de energía alternativas como aguacate, frutos secos y semillas, así como proteínas de alta calidad como pollo, pavo, pescado y huevos. También se recomienda el consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes, como cítricos, fresas, pimientos y espinacas. Por otro lado, es fundamental evitar azúcares refinados, alimentos ultraprocesados, refrescos azucarados, alcohol y exceso de cafeína, así como comidas con alto contenido de sodio y grasas trans. Mantener una hidratación adecuada, 1.5 a 2 litros de agua al día, es crucial para evitar la acumulación de toxinas y mejorar el metabolismo energético. Cada paciente requiere un enfoque personalizado con apoyo médico y nutricional para adaptar la terapia a sus necesidades específicas. Y bueno, como conclusión, las enfermedades mitocondriales son trastornos genéticos que afectan la producción de energía celular con síntomas variados que impactan múltiples órganos. Los casos clínicos como los síndromes de Kearns-Sayre, Pearson, Melas y Lake muestran la complejidad de su diagnóstico y manejo. Aunque no tienen cura, los tratamientos actuales buscan mejorar la calidad de vida mediante nutrición especializada, suplementación y control sintomático.